Nicolás llevaba 12 años diseñando las señales que le dicen a la gente a dónde ir, las flechas en los aeropuertos, los carteles de salida en los hospitales, los mapas en los museos. Su trabajo era que la gente llegara donde necesitaba llegar sin pensar en cómo. Cuando lo hacía bien, nadie lo notaba. Eso era exactamente el punto. El correo llegó un martes por la tarde. Un escritor que hacía artículos sobre cosas que la gente usa sin pensar, los sistemas invisibles que organizan cómo nos movemos por las ciudades. Quería pasar una semana siguiéndolo mientras trabajaba, ver cómo tomaba decisiones, entender qué hay detrás de algo que está en todas partes y que nadie mira. Nicolás lo leyó 2 veces. Hacía los proyectos solo, siempre. Entregaba los diseños, revisaba la instalación, se iba. Los clientes quedaban conformes porque todo funcionaba. Que funcionara tan bien que nadie lo notara era la señal de que había hecho bien su trabajo. Eso era lo que le importaba. La idea de que alguien lo siguiera una semana entera, tomando notas, mirando cómo decidía, era lo opuesto de cómo entendía su trabajo. Y también, aunque esto no lo pensó en esos términos, de cómo entendía su vida. Su primer impulso fue decir que no. Abrió la respuesta y escribió: «Gracias por la propuesta. En este momento no tengo tiempo para...». Lo borró. No supo bien por qué. Tal vez porque el correo hacía preguntas que nadie le había hecho antes. Tal vez porque llevaba tiempo sin tener que explicar nada a nadie que no fuera un cliente. Tal vez por algo que no quería revisar demasiado. Respondió que sí. Propuso la semana siguiente. El escritor contestó en 10 minutos. «Perfecto, nos vemos el lunes». Nicolás cerró la pantalla y se quedó un momento mirando la habitación. Su departamento estaba ordenado de la misma forma que sus proyectos. Todo en el lugar correcto, todo funcionando, nada fuera de lugar. Era un espacio en el que era difícil perderse. Tenía 5 días para prepararse, para ser visible de una forma que nunca había diseñado. Camilo llegó el lunes a la hora exacta que habían acordado. Trajo una libreta pequeña y una mochila. No trajo grabadora. Dijo que prefería tomar notas. Nicolás le explicó el proyecto de la semana: 3 instalaciones en revisión, una reunión con un cliente, el diseño inicial de un sistema nuevo para un centro comercial. Camilo escuchó y anotó. No hizo preguntas todavía. El primer día Nicolás casi olvidó que estaba ahí. El segundo día fueron al aeropuerto. Nicolás había instalado el sistema de señales 3 años antes, una de sus primeras obras grandes. Caminaban por la zona de llegadas cuando Camilo tomó un corredor distinto al que indicaba la señal. No estaba perdido, lo eligió. Nicolás lo notó y siguió caminando, esperando que Camilo volviera al camino correcto. No volvió. Tuvo que ir a buscarlo. Lo encontró al final de un pasillo marcado como salida de emergencia. No había nada especial ahí. Una puerta, una pared, el final de algo. «¿Por qué viniste por acá?», le preguntó. «Quería ver qué había al final de este corredor». «Está señalizado como salida de emergencia». «Lo sé, por eso quería ver». Camilo lo dijo sin defensiva, como si fuera una respuesta suficiente. Nicolás no supo qué contestar. En 12 años nadie le había preguntado por un corredor que terminaba en nada, porque en su sistema los corredores no terminaban en nada. Cada señal tenía una razón. Cada flecha apuntaba hacia algo que valía la pena encontrar. «No hay nada acá», dijo al final. «Ya sé», dijo Camilo. «Pero eso también es interesante, ¿no?». Siguieron caminando. Nicolás explicó las decisiones detrás de cada señal, como había planeado. Camilo tomó notas. Todo fue profesional. Pero en el metro de vuelta, Nicolás se dio cuenta de que seguía pensando en la pregunta, no en la respuesta, en que no había tenido una. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le preguntaba algo sobre su trabajo, y él no sabía qué decir. No era una sensación del todo incómoda. Eso también lo notó. El miércoles, Nicolás empezó a notar que Camilo hacía preguntas distintas a las que hacían los clientes. Los clientes preguntaban por resultados. ¿Cuánto tarda la instalación? ¿Cuánto cuesta cambiar una señal si el edificio se reforma? Si el sistema funciona para personas con dificultades visuales.
preguntas que tenían respuestas técnicas. Nicolás las respondía bien. Camilo preguntaba por las decisiones. ¿Por qué este color y no ese? ¿Por qué la flecha apuntaba a 90 grados y no en diagonal? ¿Por qué en ese hospital había más señales en el ala derecha que en la izquierda? Nicolás se escuchó explicando cosas que nunca había dicho en voz alta, las razones detrás de cada elección, la psicología de cómo la gente lee el espacio, la diferencia entre guiar y controlar, los errores que había cometido al principio y cómo los había corregido. Hablaba y Camilo anotaba, y en algún momento Nicolás se dio cuenta de que algunas respuestas las daba por instinto. No tenía una razón lógica, simplemente lo había sentido correcto en el momento. Eso lo decidí por instinto, dijo en un momento casi sin querer. Camilo levantó la vista de la libreta. ¿Pasa seguido? No, dijo Nicolás. Y luego, después de un segundo, más de lo que pensaba. Camilo anotó algo y no comentó más. Siguieron trabajando. Al final del día, en el camino de vuelta, Nicolás intentó identificar qué era lo que sentía. No era incomodidad exactamente. Era más parecido a la sensación de encontrar un error en un plano propio, que llevas tiempo usando sin revisarlo. Algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías mirado directamente. Lo que también sentía, aunque esto le costó más reconocerlo, era que quería que Camilo siguiera preguntando. No sabía bien qué hacer con eso. Lo dejó ahí, sin nombrarlo, como se deja una puerta entreabierta cuando no estás seguro de si quieres que entre algo o no. El jueves por la tarde, cuando terminaron la revisión en el centro médico, Camilo le preguntó si tenía un rato. Le mostró un artículo en la pantalla de su teléfono, algo que había publicado el año anterior, sobre una ciudad del sur donde había pasado 3 días sin saber bien a dónde iba. «Léelo si quieres», dijo. «Es el tipo de cosa que escribo». Nicolás lo leyó sentado en el banco del pasillo. Tardó unos 15 minutos. Camilo se quedó parado cerca, mirando la ventana. Era un artículo bueno. Nicolás lo notó. La prosa era limpia. Los detalles eran precisos. Pero en 2 momentos, separados por varios párrafos, Camilo describía haber tomado una decisión clara: girar a la izquierda en una esquina, elegir una calle sobre otra. Lo describía como si supiera lo que estaba haciendo. Nicolás leyó esos 2 momentos 2 veces. «Acá», dijo, y le devolvió el teléfono señalando el primero. «Y acá», señaló el segundo. «En los 2 casos no sabías a dónde ibas, pero lo escribiste como si lo supieras». Camilo miró los párrafos. No respondió de inmediato. «No estabas perdido», dijo Nicolás. «Estabas fingiendo que estabas perdido». El silencio que siguió duró más de lo que Nicolás esperaba. Camilo guardó el teléfono en el bolsillo. «Lees el artículo como diseñas», dijo al final, buscando dónde falla el sistema. Nicolás no supo si eso era una crítica o algo más. Camilo tampoco parecía saberlo. Se quedaron un momento sin hablar, en ese pasillo del centro médico, donde Nicolás había instalado señales hacía 2 años. Las flechas apuntaban en todas las direcciones correctas. Todo estaba exactamente donde debía estar. «¿Por qué lo escribiste así?», preguntó Nicolás. Camilo tardó en responder. «Porque si escribo que no sé a dónde voy, el artículo no funciona». Era la respuesta más honesta que Camilo le había dado en toda la semana. Nicolás lo supo en el momento en que la escuchó, y también supo que Camilo lo sabía. Salieron sin hablar más del tema, pero algo que había estado cerrado ya no lo estaba. El viernes Camilo llegó. Trabajaron la mañana entera en el diseño del centro comercial, y al mediodía dijo que tenía suficiente material para el artículo. La semana había terminado. Nicolás le agradeció. Le dijo que le mandara el texto cuando lo publicara. Camilo dijo que lo haría. Se dieron la mano en la puerta del edificio y Camilo se fue caminando hacia la estación de metro. Eso fue todo. Era lo que tenía que ser. Esa noche Nicolás comió solo, como siempre, y revisó los planos del centro comercial durante un rato. Antes de apagar la pantalla revisó el correo. Nada de Camilo. Lo que Nicolás no supo hasta días después fue lo que Camilo hizo esa tarde. En vez de tomar el metro al aeropuerto, Camilo fue al hospital, el mismo donde habían discutido el artículo el día anterior.
Entró por la puerta principal. Encontró el primer cartel con la flecha y lo siguió. Siguió cada señal exactamente como indicaba, sin desvíos, sin curiosidad paralela, sin elegir el pasillo que no estaba marcado. Solo siguió el sistema de Nicolás, paso a paso, desde la entrada hasta el punto donde terminaba. Llegó a la sala de espera de cardiología. No había ninguna razón particular para estar ahí, pero era donde el sistema decía que se llegaba si seguías todas las instrucciones. Se sentó un momento, sacó el teléfono y le hizo una foto al cartel que tenía enfrente. El último de la secuencia, el que decía que habías llegado. Se la mandó a Nicolás, sin texto. Nicolás recibió la foto media hora después. Reconoció el cartel de inmediato. Lo había diseñado él. Sabía exactamente dónde estaba en el edificio. Miró la foto un momento largo. Camilo había seguido el sistema, cada señal en orden, sin saltarse ninguna. El hombre que escribía sobre perderse había pasado una tarde siguiendo instrucciones hasta el final. Nicolás no respondió esa noche, pero tampoco cerró la foto. Al día siguiente Nicolás le escribió. No era sobre el artículo. Escribió: hay un corredor en ese hospital, el que da al ala de rehabilitación, donde la señal apunta a la derecha. La mayoría de la gente gira a la izquierda porque el espacio lo pide. La arquitectura empuja en esa dirección y la flecha va contra eso. Lo revisé cuando lo instalé. Todos llegaban igual por el camino más largo. Nunca lo corregí. Llevo un tiempo pensando en ese corredor. Camilo leyó el mensaje 2 veces. Respondió: fui por ese corredor. Giré a la izquierda. Nicolás tardó un momento. Luego escribió: lo sé. Estaba mirando. No era una respuesta sobre el diseño. Los dos lo sabían. Camilo se quedó con el teléfono en la mano en el aeropuerto, en la fila para el control. Tenía el boarding pass en la otra mano. Tenía un vuelo en 40 minutos. Escribió: ¿por qué no lo corregiste? Nicolás lo pensó antes de responder. Era la primera vez en mucho tiempo que pensaba una respuesta antes de escribirla. Porque si lo corrijo, deja de ser un error mío. Y era el único en todo el sistema. Camilo leyó eso 3 veces. Después guardó el teléfono, pasó el control, caminó hasta la puerta de embarque y se sentó. No tomó el vuelo. Llamó a Nicolás desde la sala de espera. Nicolás atendió al segundo tono. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. «Hay otro hospital donde trabajas la semana que viene», dijo Camilo al final. «Sí. ¿Puedo volver?» Nicolás miró la habitación, el departamento ordenado, todo en su lugar, el espacio donde era difícil perderse. «Sí», dijo. No explicó más. No hizo falta. Afuera la ciudad seguía funcionando con todas sus señales, apuntando en la dirección correcta, y por primera vez en mucho tiempo, Nicolás no pensó en ninguna de ellas.